hace disfuncional a una familia? Bien. Harold, mira que justamente responde al opuesto de lo que hablábamos, ¿no? La disfuncionalidad en una familia radica en el hecho de no coordinar o no construir una lógica de relacionamiento en esa estructura que permita regular las emociones, regular el dinero, regular las formas de interacción. Entonces podemos tener una familia disfuncional. Buenas, bienvenidos a No Sabías, un programa para hablar de temas que deberíamos estar conversando, pero que simplemente no lo hacemos porque no sabíamos que deberíamos estar conversando. El tema de hoy es un tema que nos afecta a todos directamente, pues básicamente porque es la familia, ¿no? Sí. Hay familias de todo tipo, grandes, pequeñas, amorosas, no amorosas, en fin. Y para esto, para las inquietudes que tenemos, pues tenemos a nuestro experto, Fabián. ¿Quién mejor que él para que se presente? Listo, Harold, muchísimas gracias. Bueno, pues mi nombre completo es Fabián Becerra Fuquen, yo soy psicólogo, soy psicoanalista, soy docente, investigador de la Universidad de Santander, ya hace un buen tiempo trabajando y acompañando en los procesos académicos de la universidad. Y sí, efectivamente la familia es un tema bastante interesante, pero al mismo tiempo bastante complejo, ¿no? Es un tema que tiene muchas aristas. Digamos, lo que puede ser abordado desde diferentes perspectivas, pero que es un tema que de una u otra manera nos convoca a todos nosotros, porque nosotros somos parte de una familia, hemos sido parte de una familia y venimos de una familia. Vale. Oye, ¿psicólogo y psicoanalista es una misma formación o es una formación diferente? No, en realidad es diferente. En realidad, inclusive, en actualidad, muchos psicoanalistas son psicólogos, pero hubo un tiempo en donde los psicoanalistas eran médicos, ¿sí? De hecho, el psicoanálisis surgió a partir de la creación de un médico, de un neurólogo que se llama Sigmund Freud, en Viena, y él era médico y él cuando crea la disciplina, obviamente a partir de investigaciones y experiencias que él hacía en su clínica, crea esta disciplina y se convierte en una disciplina especializada exclusivamente para médicos. Lo que pasa es que ya en la actualidad se ha abierto el campo y se ha convertido en un espacio donde principalmente los psicólogos empezamos a formarnos allí, pero sí, efectivamente, no todos los psicólogos son psicoanalistas, al mismo tiempo que no todos los psicoanalistas son psicólogos, pero tienen que ver con un mismo tema en común, que es la psique humana. Ese es el tema de trabajo. Interesante, porque ahora vamos a ver entonces la familia desde un tema Claro. de psicoanálisis y de psicología. Perfecto. Bueno, y para iniciar el tema, ¿qué es una familia? Bien, como te decía, ese es un tema muy complejo, pero bastante interesante, porque la respuesta puede variar dependiendo de a quién le haces la pregunta, ¿no? Si le preguntas a un antropólogo, a un sociólogo, a un historiador, a un abogado, inclusive a un economista, o aún mejor, si le preguntas a un cristiano, la respuesta que te va a dar sobre qué es la familia va a variar, ¿no? ¿Tiene que ver con la sangre? No necesariamente, porque justamente la familia la constituyen diferentes elementos. Entonces, uno de esos elementos, o varios de esos elementos esenciales, es que para comprender cómo se constituye una familia hay que mirar el contexto social, histórico y cultural, ¿no? Hoy en día podemos ver que hay muchas formas de concebir la familia, ¿no? Hay familias conformadas de manera tradicional, ¿no? Desde el cristianismo venimos con esa idea de la familia nuclear, donde está el padre, la madre y el hijo, ¿no? Eso es una vertiente muy propia del cristianismo y nosotros hemos sido criados desde esa corriente, pero en la posmodernidad encontramos otras lógicas, ¿no? Entonces vemos familias que están conformadas por un solo padre o una sola madre, ¿no? Que son familias monoparentales, ¿sí? El padre y el hijo, o la madre y la hija, o el hijo. ¿Y cuál familia es mejor ahí? En realidad no hay ni mejor ni peor, ¿no? Son diferentes. Lo interesante es ver cómo la comprensión de la familia tiene efectos en quienes conforman la familia, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se ve mucho el tema de las separaciones, ¿no? La familia nuclear ya no es nuclear porque hubo
disrupción entre la pareja, entonces los padres se separan, queda el hijo, ¿con quién me voy? Entonces vemos que ya la familia se conforma en donde está el padre y el hijo, y de pronto hacen una nueva familia, es decir, conocen otra persona y ahora tenemos una familia, digamos, reconstruida, ¿sí? Eso también es otra forma de familia. Está también las familias homoparentales, ¿no? Que son las familias que se conforman por padres del mismo género, ¿sí? Que también se ve muy común hoy en día en la posmodernidad. Entonces, ha venido cambiando todas esas vertientes. Pero mira lo interesante de tu pregunta, Harold, y es que en realidad lo que hace una familia no es la sangre en sí, sino son los lazos, las afectividades que se construyen en esa relación, donde vienen temas de cuidado, acompañamiento, seguridad, ¿sí? Un montón de elementos. Yo podría inclusive definir, para no entrar en cuestiones ni sociológicas, ni antropológicas, ni históricas, una forma de definir la familia es pensarla como una estructura dinámica. Y voy a agregarle algo más, una estructura dinámica que construye, ¿sí? Que construye muchos elementos, construye afectividades, construye lazos, construye sujetos, porque forma personas, tanto con hijos o como los que no tienen hijos. Pero la parte elemental es una estructura dinámica. Una estructura dinámica. Siempre ha sido así, por ejemplo, hoy en la actualidad puedes definir una familia así como una estructura dinámica. Sí, porque justamente no importa si la familia está conformada por 2, 3, 4, 5 personas o las familias extensas, ¿no? Donde está la madre, el abuelo, el tío, el primo, el sobrino y todos hacen parte de una familia. No importa la cantidad de personas, pero cuando pensamos la familia como una estructura dinámica, estamos pensando que hay diferentes elementos que hacen parte de esa estructura. ¿Cuál es la particularidad de pensarlo como estructura? Que cuando alguno de esos elementos se sale o ya no hace parte o se incluyen, cambia la estructura. Por eso es dinámica, porque es cambiante, es maleable, no es estática. Yo creo que ese es uno de los principales problemas también en la sociedad cuando se cree que la familia es una, ¿no? Y debe ser estructurada de una única manera. La fijamos y entonces eso hace que se rompa, ¿no? Se fracture más fácilmente. Entonces, pensar la estructura de manera dinámica, maleable, nos permite comprender todo lo que sucede dentro de una familia. Es lo que nos enseñan, ¿no? La familia tradicional. Por ejemplo, exactamente. Entonces, mira algo tan simple como cuando una familia que está conformada por padre, madre e hijo incluyen un elemento más, el perrito. Hay cambios a nivel estructurales también. Positivos o negativos, pero hay cambios. Cuando se incluye otro, el abuelo, la abuela, el tío, la suegra. ¿El perro puede ser parte de la familia? Sí. ¿O eso es un caso mental por ahí? No, también las mascotas juegan un factor esencial, porque inclusive muchas veces los roles o las funciones que algunos padres no logran ejercer de manera correcta, muchas veces una mascota logra ejecutar esa función, como por ejemplo de seguridad y compañía. Un niño de 5 años encuentra en su mascota la compañía que pronto en un padre no, porque el padre desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche está trabajando en la oficina y los fines de semana no tiene tiempo, pero en la mascota logra encontrar algún elemento que le permite hacer lazo. Sí, entonces las mascotas juegan un papel esencial también. Muy interesante. Sí. Casi yo creo que la mascota compite ahora con YouTube. Sí. Inclusive es más sano. Se puede ser mucho más sano porque una mascota te permite interactuar y el tema afectivo con los niños es muy interesante porque los niños los ven no solamente muchas veces no como un par o un amigo, sino como el hermano, el hermanito, juegan, interactúan, los visten, ¿sí? Pero porque logran de alguna manera poner afectos ahí en la mascota. Ya más o menos... Creo que es una estructura funcional, ¿no? Sí. En lo que hablamos. Hace parte de ese dinamismo. ¿Qué es una familia funcional? Porque hoy en día hay familias funcionales y disfuncionales. Sí. ¿Qué es una familia funcional? Sobre esa lógica, lo que yo podría decir es que hablar de funcionalidad va en la vía en que esa estructura dinámica que hablábamos ahorita, que es la familia, logre sostenerse, es decir, que dentro de esos cambios y esa dinámica que haya se puedan construir cosas sanas.
Con esto me refiero a que se pueda regular, ¿sí?, las emociones, en que se encuentre seguridad, libertad, autonomía. Entonces, por ejemplo, una familia que no es muy sana es el hecho de cuando hay imposiciones, cuando de alguna manera los padres imponen sus propios deseos e intereses sobre sus hijos y no le dan la libre, digamos, posibilidad de desarrollo al hijo y terminan transmitiendo sus complejos, sus traumas que traen desde la infancia al propio hijo, ¿no? Sus temores, todas sus ilusiones. Entonces está el padre que quería ser futbolista y no pudo serlo y le transmite todo su deseo al hijo, llevándolo a que sí o sí se vea obligado a hacer lo que el padre no pudo. De alguna manera hay una imposición y eso hace que pues, el niño tampoco pueda desarrollarse libremente. Entonces, una familia funcional es la que regula las emociones, ¿sí?, en esos lazos dinámicos de la estructura, permiten marchar con cierta autonomía, ¿sí?, y que al final esa familia logre desarrollarse sin mayores complicaciones. Y digo sin mayores complicaciones porque siempre va a haber complicaciones en toda familia. Es más, iba para allá. Me da como miedo, no sé, a veces un poco de tristeza, porque uno ve en televisión esas familias que son felices, que nunca tienen conflictos. ¿Una familia funcional no tiene peleas? No, o sea, no es tan así, ¿no? Desafortunadamente los medios de comunicación, las redes, construyen toda una fantasía alrededor del ideal, ¿no? De lo que la persona cree que debe ser. Y eso pasa con las familias. No existen familias perfectas, no las hay. De hecho, no hay forma en que alguien en el mundo pueda convivir con alguien sin que haya conflicto, ¿no? O sea, eso hace parte de nuestra naturaleza social y humana. Entonces, en ese orden de ideas, las familias siempre tienen conflictos, siempre hay problemas. Lo funcional de una familia justamente radica en que frente a esos problemas logren encontrar soluciones de manera más sanas. Oiga, interesante. Es más, yo iba a hacerte la pregunta, pero creo que respondiste. Entonces, la funcionalidad puede radicar en el modo como ellos Solucionan, claro. Claro, porque ahí es donde habla uno de cierta funcionalidad. Es decir, de cómo la estructura se articula entre sí para poder de alguna manera regular todo, las emociones, los conflictos, los problemas, ¿sí? Pero yo voy a ser sincero, esto sí puede ser mucha carreta. La plata. También. La plata, dígame, o sea, sin plata no hay funcionalidad. La funcionalidad depende del dinero. Bien. Mira que ese es un elemento más, ¿no? Hablábamos de los diferentes elementos que se incluyen en la estructura. El dinero es un factor, digámoslo, que no se puede dejar por fuera, porque efectivamente tiene efectos, ¿sí? Positivos o negativos, pero tiene efectos, ¿no? Si hay ausencia de dinero, hay problemas en la familia, porque pues hay necesidades, empiezan conflictos entre los padres, incluyen muchas veces al hijo también en medio del conflicto, producto del dinero. Si hay abundancia, también hay conflictos, porque el dinero se convierte en un elemento que hay que saber también manejar y regular, ¿sí? Porque si no hay un uso, digámoslo, adecuado del dinero, eso puede generar más problemas. Mira que uno tiene la idea de que si se nace en una familia con dinero, se van a poder lograr conseguir muchas cosas. Pero si hay abundancia, también se convierte en un inconveniente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando se tiene todo, no se le da la posibilidad, o cuando se le da absolutamente todo, se le satisface todas las necesidades a un hijo, no se le da la posibilidad para que pueda desarrollar habilidades que le permitan saber hacer con el dinero, ¿no? Y en muchos casos vemos que terminan derrochando, inclusive entrando en problemas de, sociales, de droga, consumo, etcétera. Pero eso tiene que ver justamente por el hecho de cómo se convierte el dinero en un obstáculo, por ausencia y por exceso, ¿sí? De nuevo lo importante, ¿qué es? Saber regular eso. Así como se regulan las emociones, hay que saber regular el uso del dinero, el manejo del dinero. O sea que hay que sufrir para... Y ese es un tema interesante porque no necesariamente hay que sufrir, pero la vida real nos lleva al hecho de encontrarnos todo el tiempo con la frustración, ¿no? Cuando somos pequeños nos encontramos con situaciones que pueden ser, digamos, displacenteras, ¿sí? Pero son esas situaciones displacenteras las que también nos permiten llevar a desarrollar
habilidades que quizá no teníamos porque no habíamos tenido la experiencia. Entonces son experiencias las que nos llevan a construir nuevas formas de enfrentar cada situación. Entonces, no es que tengamos que sufrir, pero las experiencias que traen consigo cierto sufrimiento, digámoslo como se dice de manera más popular, nos hacen más fuerte. Interesante. Bueno, ya hablamos de familias funcionales. ¿Qué hace disfuncional a una familia? Bien. Harold, mira que justamente responde al opuesto de lo que hablábamos, ¿no? La disfuncionalidad en una familia radica en el hecho de no coordinar o no construir una lógica de relacionamiento en esa estructura que permita regular las emociones, regular el dinero, regular las formas de interacción. Entonces podemos tener una familia disfuncional cuando, por ejemplo, uno de los padres no hace parte de las decisiones, de los procesos que se dan en una familia, nunca está, es ausente con el silencio. Ojo, puede estar presente en cuerpo, ¿sí? Pero en alma no. Es decir, no participa, no interactúa, no hace un gesto, no señala, no dice. Y eso genera cierta disfuncionalidad en las relaciones familiares. O sea, en conclusión, una familia disfuncional es aquella en la que los elementos que conforman esa estructura no participan en pro de una vía más próspera, ¿no? A nivel emocional, poniéndolo en esos O términos. sea, que debería estar toda la familia trabajando como en conjunto. Podríamos decir que sí, inclusive hasta los hijos. Pero sí, cada quien tiene como vidas diferentes. Claro. Y aparte, yo estoy en Europa, no, yo estoy aquí. Pero mira que justamente lo que hace que haya familia es que haya una interacción en esos elementos que están articulados. Por ejemplo, si nosotros en una familia tenemos un hijo el cual no participa de las dinámicas de la familia, estamos excluyéndolo. Cosas sencillas, que participe en el cuidado del hogar, ¿sí? De que ayude a cuidar, a limpiar, a alzar. Y voy a ponerte inclusive un ejemplo más elaborado, cuando se toman decisiones. Muchas veces uno como adulto cree que los hijos no deben ser partícipes de ciertas decisiones porque son hijos o porque son niños, pero haciéndolos partícipes también uno le da un lugar simbólico, es decir, de importancia dentro de esa estructura dinámica que es la familia. Y él se siente parte de esa estructura, ¿sí? Y eso tiene consecuencias, efectos a nivel psicológico. Entonces es bastante interesante. Yo a veces miro niños haciendo pataleta en el centro comercial, en cualquier lado, en zonas públicas. Esos niños que pelean a cada rato, ¿son el reflejo de una familia disfuncional o es el chino ya que cantaletoso? Pues no es que necesariamente sea el reflejo de una familia disfuncional, pero sí es el reflejo de que hace falta regulación dentro de las dinámicas estructurales de esa familia. Ejemplo, el berrinche, ¿no? Uno llega al almacén de juegos y el niño que hace berrinche porque quiere que su mamá o su papá le compre ese juguete. Eso da cuenta, y que la mamá o el papá no logra controlarlo, eso da cuenta de que hay ausencia de regulación de normas. Es decir, cuando en una familia hay normas que están bien estructuradas, el niño sabe de que por más de que lo quiera, no siempre se va a poder, ¿no? Y eso es una forma de incluir dentro de la dinámica psicológica del niño de que así funciona la vida. Uno no siempre va a obtener lo que desea en la vida, ¿sí? Porque así funciona la realidad. Y si eso se instaura desde muy temprano en la personalidad de un niño, es decir, en la construcción de la personalidad de un niño, pues le estamos facilitando la vida como adulto. Porque imagínate donde este niño crezca creyendo que todo en la vida se obtiene con un berrinche, la cantidad de inconvenientes que tendrá en su vida adulta a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de amistad, bastante complejo. Yo creo que vemos muchos adultos así. Muchos. Berrinchosos. Sí, es más eso es común cierto. de lo que parece. Claro, el adulto hace el mismo berrinche, solo que de otra manera, ¿no? Es el berrinche de un adulto, pero que es semejante al de un niño de 5 años. Esta disfuncionalidad familiar puede ser heredada, o sea, algo que se repite de generación en generación sin que las personas sepan que están
nadando en el mismo patrón? ¿O Sí, es sí. como 100 años de soledad, no tenía ese Sí, mira dilema? que eso es algo que hace parte de esa misma estructura. Estamos pensando de nuevo la estructura, ¿no? Entonces tenemos un padre y una madre que se unen, ¿bien? Pensándolo de manera más tradicional de familia, Sí. que se unen. Pero ahora ten en cuenta que ese padre y esa madre, ¿sí? Traen a cuestas también una educación que tuvieron en la estructura familiar a la cual provienen, es decir, de su madre y de su padre, que a su vez su madre y su padre también vienen de otra estructura, que sería la de los abuelos y así sucesivamente. Es decir, que todas esas formas de educación que se dan a nivel familiar se dejan marcas en la estructura psíquica de ese niño que luego va a repetir cuando sea un adulto. Entonces, seguramente cuando yo, en mi forma de educar como adulto, tiene que ver y estará asociado a las formas como yo fui educado cuando fui niño. Entonces, esas cosas se repiten. Ahora, el dilema es cuando mucho que de eso que se repite de pronto no es tan bueno, es decir, trae a cuesta ciertas cuestiones, frustraciones, situaciones de orden displacenteras, traumáticas, y muchas veces eso se transmite también a los hijos. Entonces, ahí lo ideal es poder hacer algo con eso, ¿no? Porque o si no, generación tras generación se va transmitiendo el trauma. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Bien. Es complejo, porque poder romper con los traumas que traemos a cuesta no es tan fácil, porque eso tiene que ver con cuestiones de rasgos de personalidad, con estructura psíquica, y con procesos reflexivos no es suficiente. Es decir, se requiere de un apoyo terapéutico para que se pueda resignificar y reestructurar esos significados que han sido instaurados desde la infancia, ¿sí? Para poder elaborarlos y darles un nuevo significado que permita que el sujeto sufra menos y en esa medida pueda andar más tranquilo, más ligero, con menos maleta encima que trae a cuestas de su familia, de los abuelos, de los tatarabuelos, ¿no? Más ligero. Entonces, bueno, en lo que he escuchado creo que llego a una conclusión, no sé si sea cierto, o sea que el adulto que somos hoy es la sumatoria de todos los traumas que hemos venido cargando desde niño. En teoría sí, sí, porque lo que somos hoy es producto de lo que hemos sido en la infancia a partir de la experiencia con los adultos, especialmente con la familia. Reitero, teniendo en cuenta el contexto social y cultural, ¿no? Porque no es lo mismo nacer en una familia en un contexto específico y cultural que otro. Por ejemplo, haber nacido en una cultura wayuu, ¿sí? Con la particularidad que tiene, esto no es mejor ni peor, es diferente, ¿sí? O nacer en el centro del país, con la particularidad que tiene nacer, por ejemplo, en Bogotá, ¿sí? Con la idiosincrasia de la región. Nacer en la costa es otras lógicas que también influyen dentro de la estructura de la personalidad, ¿no? Y los padres son los primeros representantes de esa sociedad y de esa cultura, lo transmiten. O sea que la culpa de los problemas de los jóvenes es de los padres por haber traumatizado a Y, sus propios hijos. y voy a decir algo, no hay quien se salve de eso. Es decir, no es que sea culpa explícitamente de los padres, pero en cierta medida a uno no le enseñan a ser padre, ¿no? Es decir, no hay una forma clara, específica, ideal de ser padre, ¿sí? No hay un manual que realmente le permita ser a uno un mejor padre, lo cual quiere decir que uno siempre va a cometer errores como padre. Y si uno siempre va a cometer errores como padre es porque efectivamente todos vamos a transitar por esas malas experiencias desde la infancia y reitero, no hay quien se salve de esto. Todos traemos a cuestas nuestros propios complejos, nuestros propios traumas, nuestros propios sufrimientos. Ahí lo interesante es poder identificarlos y poder hacer algo con ello. Oiga, antes la mano dura era la que forjaba a los hombres de piedra. Hoy en día esa generación de cristal, eso se fragmenta con nada. Sí, La mano dura influye en la claro. persona o lo traumatiza a uno. Lo que pasa es que son otros tiempos y otras lógicas, Porque ¿no? hoy creo que si usted le pega al hijo lo pueden demandar, ¿no? Sí, sí, es más complicado en la medida de que en la época de nuestros padres y nuestros abuelos había una forma muy clara de educar, ¿no? Y era la mano dura, la chancla, la correa, y hay casos más extremos, ¿no? Pero hoy estamos en otra época donde los niños crecen, digamos,
en una realidad diferente. Y esa realidad diferente, ya el castigo, digamos lo severo, ya no tiene realmente un efecto educador, sino más bien tiene un efecto contrario, negativo. Entonces, quizá la mano dura hoy día no es, digamos, la mejor elección, pero sí es claro de que la mano dura es la representación simbólica de una norma clara. O sea, es decir, hoy en día no hay necesidad de criar con mano dura, pero sí con normas claras. Es decir, desde que uno pueda clarificarle a los niños cuáles son sus límites, ¿sí? Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pues seguramente estamos creando hijos un poco más sanos para esta sociedad. Porque imagínate si se cría un niño donde no quedan claros los límites y las normas, pues ahí es donde vemos los problemas luego cuando ya sean adolescentes y luego en la adultez, ¿no? Entonces, de ahí que la representación metafórica de lo que antes era la chancla y la mano dura, hoy en día es la claridad en las normas, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Y hablando de infancias y de educación y de crianza y todo este tema, eh, siempre pelean los hermanos por algo, ¿no? El que nace de primero Sí. lo olvidan los padres y el último siempre es el favorito, ¿no? El que alcahuetea en la oveja negra. El El bebé. orden de nacimiento de los hijos tiene algo que ver con la personalidad de la persona, ¿sí? Con eso. Sí, sí tienen que ver, pero no es estándar para todos. Es decir, no siempre el primer hijo va a ser así, no siempre el segundo va a ser así, no siempre el tercero va a ser así. Depende del contexto social y familiar. De nuevo, depende de la estructura dinámica de la familia. Pero sí hay diferencias. ¿Por qué hay diferencias? Porque cada momento es diferente, ¿sí? Ejemplo, no es lo mismo que haya nacido uno de los hijos en un momento de crisis económica en la familia, crisis emocional en los padres, donde hayan conflictos, agresiones. Claro, a ese hijo le tocó vivir ese contexto familiar que seguramente lo impactó dentro de su desarrollo psicológico. Ahora, si resulta que 2, 3 o 4 o 5 años más adelante la familia se organizó, logró salir adelante, lograron equilibrar su vida económica, su vida laboral, todo está más tranquilo, ya tuvieron la primera experiencia de tener un hijo, ya saben qué se debe hacer y qué no, seguramente el nuevo hijo que nace pues, se va a enfrentar a una experiencia diferente con la misma familia, pero con otra dinámica, porque la familia es cambiante, lo cual va a hacer que las experiencias que viva este segundo hijo no vayan a ser las mismas que las del primero. De ahí que vayan a tener personalidades diferentes, porque las experiencias van a ser diferentes. Por eso es que a veces los hermanos no se entienden, ¿no? Sí, sí, y uno ve que muchas veces, por más de que son criados por los mismos padres y la misma familia, son opuestos en muchos casos, no son diferentes. Hay algunos donde son muy unidos, se quieren y digamos son un buen apoyo, pero hay otros casos donde son totalmente opuestos, son rivales, entran en conflicto. ¿De qué depende? De la misma dinámica familiar. Oye, una inquietud ahí entrando. Hasta el momento me has dicho que uno es la consecuencia de lo que ha venido viviendo. Sí. ¿Sí? Y hay gente que pues, se vuelve mala por eso, pero hay unos que uno dice, uy, este man nació malo. Mira, es que uno nace malo o se vuelve malo. Bien, esa pregunta es interesante porque hay muchas teorías al respecto, ¿no? Pero al menos una de las principales da cuenta justamente de cómo el sujeto se hace. Es decir, es la sociedad, la cultura quien determina dando lugar a ese sujeto, a esa estructura psíquica. Hay una frase de Rousseau muy conocida que dice el sujeto, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? Es muy conocida esa frase y es verdad. Es decir, no es que propiamente el sujeto nazca bueno, no es que el hombre nazca bueno. El hombre nace. Dependiendo de las experiencias de vida que tenga, puede llegar a ser bueno o malo. Es decir, si las experiencias son buenas o si son malas, vamos a determinar qué tipo de sujeto construimos, ¿no? O sea que si es malo, muy probablemente tenía malos padres. No es que tuviera malos padres, ojo, porque habría que definir qué es un mal padre. Mire, acá hay un tema muy interesante, porque un mal padre puede ser un padre que quiso amar demasiado,
Eso puede llegar a ser un mal padre. ¿Por qué? Porque el exceso de amor, pensando que el amor es cohibir al otro, es darle al otro todo, ¿sí? Por temor a que sufra, termina efectivamente limitándolo, encapsulándolo, inhibiéndolo, impidiendo que sea un sujeto autónomo, libre, soberano, que pueda construir sus dinámicas de manera independiente. O sea, está construyendo a un hijo totalmente dependiente. O sea que la lógica de un padre malo no radica solamente en el padre que puede ser severo, agresivo, sino también en la lógica opuesta del padre demasiado presente, del padre que está todo el tiempo, que no da lugar a que el sujeto se encuentre con la frustración, ¿sí? Eso también puede ser un padre malo, ¿sí? Entonces es interesante porque nos permite dar una idea opuesta de lo que uno podría pensar de lo que es un padre malo. Bueno, ahora me surge otra inquietud porque pues, en las familias bueno, veo que se puede generar riquezas o problemas. ¿Es posible que se pueda generar alguna enfermedad mental, ansiedad, alguna psicosis por una mala funcionalidad en la familia? Sí, de hecho, justamente si partimos de lo que ya hemos dicho, si nosotros somos producto de las experiencias de vida en la infancia a partir de la relación familiar y las dinámicas sociales y culturales que nos rodearon, seguramente gran parte de esa personalidad podría recaer en un campo más patológico, ¿no? Si hablamos de la psicosis. Entonces, a propósito de estas frases famosas, hay otra frase de John Locke que es la tabula rasa, ¿no? Es decir, nosotros nacemos como una tabula rasa, una tabla en blanco, y empieza a construirse o a rayarse significados en esa tabla en blanco. Entonces, si partimos de esa lógica, es demasiado probable que efectivamente la familia sea quien determine las posibles patologías que se desarrollen en ese cuerpo psíquico, es decir, en ese niño, en ese psiquismo. Entonces, efectivamente, la psicosis es producto de una dinámica familiar, de cómo se haya desarrollado esa dinámica familiar. La función que se haya ejecutado a nivel normativo, ¿no? Hablábamos ahorita, lo importante es que haya normas claras, pero entonces, ¿qué pasa cuando la norma no es clara? ¿Qué pasa cuando el niño en un contexto social como el colegio ejecuta actos que dañan al otro? De pronto que el niño golpea a otro compañerito, lo lastima. Hay que enseñarle, ¿no? Mijo, no se deje, Claro. no se deje golpear porque usted tiene que golpear. Claro, a quien es golpeado, pero si el que golpea no hay una figura representativa de su vida que le diga eso está mal, ¿sí? Por el contrario, muchas veces encontramos a padres que animan y sienten, no, dele más duro, o no sé, o hágale. Entonces, ¿qué estamos encontrando allí? Que entonces no hay límites y que de hecho los límites están hechos para transgredirlos. Entonces, ahí empezamos a ver cómo en la dinámica familiar la normatividad se empieza a diluir y encontramos otras formas patológicas, ¿no? La psicosis, la perversión, o sea, formas que llevan a que el sujeto entre en una relación social muy compleja. Vale. Oye, ahora tengo una inquietud o una duda. ¿Cómo haría yo para detectar que estoy en una familia disfuncional? Porque, pues, de hecho, a veces uno normaliza las cosas bien. y sigue viviendo el mismo ciclo toda la vida. ¿Cómo me doy cuenta yo de que... Mira que ese es un punto importante porque cuando algo se ha normalizado, difícilmente se logra identificar, porque hace parte de mi cotidianidad, ¿no? Cuando algo hace parte de mi día a día, pues para mí hace parte de lo normal. Entonces, si para mí es normal, difícilmente puedo darme cuenta si estoy en una familia o en una dinámica de relacionamiento disruptiva, ¿sí? Pero digamos que las formas de poder identificar eso es justamente cuando encontramos obstáculos constantes en las relaciones familiares, ¿no? Cuando uno siente que uno desea hacer algo, pero no puede porque siente la culpa de que no tengo que estar con mi familia, siente la responsabilidad, tengo que hacerme cargo de, ¿sí? Y entonces el libre desarrollo y el deseo propio queda alienado, es decir, queda atrapado
por las lógicas familiares. De ahí que haya a propósito de las frases, hay otra frase interesante, esta es de Jacques Lacan, que justamente dice, el niño es el síntoma de los padres, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la dinámica que se ejerce entre la relación de pareja, el niño aparece como un producto, ¿sí? Es decir, los significados, los afectos, el amor, el desamor, el odio, las agresiones, todo eso se instaura en el niño a partir de esa dinámica de relación entre padres y los hijos. Interesante. ¿Una familia disfuncional podría volverse funcional? Podría, claro que sí, pero no de manera autónoma, es decir, no por sí sola. O sea, sí o sí requeriría del apoyo de un profesional, en este caso específico, pues de la psicología o del psicoanálisis. ¿Por qué lo digo? Porque la disfuncionalidad de una familia depende también de las formas como cada elemento que conforma esa estructura interactúa. ¿Sí? ¿Cómo interactúa? ¿Desde dónde interactúa? Y estamos diciendo ahorita, interactúa desde las experiencias que tuvo en su propia familia y luego la familia, de los abuelos, de los bisabuelos. Entonces digamos que trae a cuestas un montón de experiencias que han quedado inscritas en su psiquismo y que en muchos casos desconoce y que no sabe que eso influye en los conflictos que tienen. Entonces, para poder identificar eso, pues requieren de efectivamente un profesional que le permita encontrarse con eso, reconocerlo y reelaborarlo, es decir, darle un nuevo significado para que eso que de alguna manera se convertía en un obstáculo dentro de mi vida ya no lo sea, encuentre nuevas formas de enfrentarlo, ¿sí? Y mira que en el campo de la psicología pues está la psicología de la familia, o sea, es decir, hay psicólogos que se encargan de trabajar con las familias, con las parejas, para poder de alguna manera mediar estos elementos. O en su caso, también la psicología individual, ¿no? Que uno pueda ir a su psicólogo y poder elaborar todos esos elementos traumáticos que trae desde la infancia. Y de ahí voy a decir un elemento más. De ahí que la psicología debe ser repensada, no como un proceso correctivo, o sea, no como la medicina, que viene el enfermo y que hay que corregirle la enfermedad, así no debería pensarse, sino la psicología debería pensarse en términos preventivos, ¿sí? Es decir, uno no debería ir al psicólogo cuando ya está en el borde del abismo, uno debería ir al psicólogo en cualquier momento de la vida por el solo hecho de que somos seres humanos, ¿sí? Y como ya lo hemos dicho, ser humano implica todo el tiempo el encuentro con lo traumático que traemos de la infancia. Hombre, interesante. Ya vamos llegando casi al final del capítulo, pero vamos a una sección diferente. Te voy a decir 5 frases que pues, usamos todos comúnmente y tú me vas a decir si son falsas o si son verdaderas, si ayudan a la dinámica de una familia funcional o por el contrario no. Se escucha mucho, ¿no? Los trapitos sucios se lavan en casa. Ok, bien. Hay algo que es muy interesante y es que toda frase que surge de manera popular es producto de alguna experiencia en algún momento histórico, ¿no? Y si surge esa frase es porque tiene algo de cierto. Sí, que los trapitos se laven solo en casa quiere decir, o al menos yo lo concibo de esa manera, quiere decir que hay que solucionarlo desde adentro, ¿no? Hay que darle lugar a que desde la misma estructura familiar se pueda encontrar las formas de solucionarlo, ¿sí? Los hombres no lloran. Uy, esa es una frase que golpea muy fuerte a nivel social porque eso ha hecho creer históricamente a los hombres que debemos de alguna manera comernos nuestros sentimientos, ¿no? Que nosotros por el hecho de ser hombres no tenemos ni debemos manifestar lo que sentimos y eso trae consecuencias. Mira que en Santander nosotros somos una cultura históricamente machista, ¿no? Donde la figura del hombre ha estado más vinculado con la fortaleza, con la rudeza. Y mira que en Santander los índices de suicidio en hombres son mucho más altos que en mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre nos enseñaron a que teníamos que soportar y comernos
¿sí? Literalmente tragarnos nuestros sentimientos, nuestras emociones, no manifestarlas, y eso se acumula, ¿no? Es decir, no encuentra unas formas sociales en donde uno pueda regular lo que siente, porque nos dijeron que nos teníamos que aguantar. Y eso hace que efectivamente, de alguna manera, esos conflictos que traemos a cuestas estallen. De ahí que el acto suicida se convierta en una forma de salida, ¿sí? Y por eso los índices más altos son en los hombres, por esas frases como esas. Interesante. La familia siempre es primero. Uy, esa frase tiene sus escollos, ¿no? Lo Esa dice frase tiene, Toretto en Rápido y Furioso. pues tiene sus vericuetos, tiene sus contradicciones, sus ambivalencias, porque efectivamente la familia es un elemento esencial, pero no siempre tiene que ser lo primero, ¿no? Porque dentro del proceso de vida de un ser humano implica empezar a construir su independencia, ¿no? Y de pronto quedar anclado a esas dinámicas familiares de los padres que traen a cuestas de los abuelos también, va a llevar a que terminen repitiendo y que siga arrastrando los mismos elementos y que no logre construir nuevas lógicas y por el contrario lleve a repetir. Con esto lo que estoy diciendo es, la familia es importante, pero no debe ser siempre lo primero. Aquí se hace lo que yo digo. Esa frase es muy del padre autoritario, ¿no? Del padre autoritario. Se hace lo que yo digo. Es una frase muy tradicional que tiene que ver más con la educación de la mano fuerte, ¿no? Porque se hace lo que yo digo es una forma de negar la independencia, la existencia de las emociones, del deseo y las decisiones de nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Es evitar o más bien evitar que el niño pueda también participar y decir lo que piensa, ¿sí? Se hace lo que yo digo es, usted no piensa, no actúa, no puede hablar, soy yo. Y eso es barrarlo, es negarlo, ¿sí? Y eso trae sus consecuencias. O sea, es una frase que impacta negativamente. Bueno, tú eres profe e investigador de la Universidad de Santander UDES, ¿sí? La Universidad UDES está realizando alguna investigación en psicología o psicoanálisis para abordar el tema de las familias funcionales. Y si es así, o si no es así, es importante abordar este tema también desde la academia. Sí, mira que hay algo muy interesante y es que el tema familiar muchas veces se deja por fuera del ámbito, ojo, cotidiano siempre, ¿no? Ahora en el ámbito académico, o sea, somos nosotros los académicos también los llamados a seguir dando respuestas a estos inconvenientes que aparecen, sobre todo en el campo social, en las ciencias sociales, donde actúa el psicólogo, el psicoanalista, ¿sí? El científico social. Y por supuesto que deben haber investigaciones en este campo. Nosotros justamente estamos llevando a cabo en estos últimos años unas investigaciones, pero aún más interesante el hecho que se está llevando a cabo desde los semilleros de investigación. Los semilleros de investigación son proyectos que surgen a partir del interés de los mismos estudiantes. Entonces es interesante porque son los estudiantes los que están visualizando que ahí hay un tema de gran interés que debe desarrollarse. Entonces, nosotros tenemos un par de proyectos sobre ese eje temático. Uno tiene que ver justamente con la psicosis, es decir, cómo la dinámica familiar es efecto o de alguna manera influye en la constitución de la psicosis, ¿no? En los niños, cómo se puede desencadenar ese tipo de patologías. Y otro proyecto de investigación tiene que ver justamente de cómo la dinámica familiar influye en la construcción de parejas dependientes, ¿no? Esas parejas tóxicas que conocemos hoy día o que llamamos hoy día, de que son totalmente dependientes, pero al mismo tiempo se tratan mal, se transgreden, son conflictivas, pero pareciera que no pueden vivir una sin el otro. Y lo curioso es que cuando miramos las dinámicas familiares de cada una de estas personas que constituyen esta pareja, pues encontramos elementos que llevan a que esto se desarrolle así, o sea, que la elección de la pareja esté mediado por ese conflicto. Y hay un tercer proyecto también que tiene que ver justamente de cómo, esto es muy interesante porque tiene que ver de cómo mujeres que fueron violadas
en su infancia, que sufrieron un acto de violación, cuando son madres, transmiten algo de este trauma a sus hijas, ¿no? Es decir, cuando están en el rol de madre, logran transmitir inconscientemente algo de este trauma que fue producto de la violación. Y encontramos entonces que en muchos, no siempre, pero en muchos casos, se repite la violación. Es decir, que la madre que fue violada permite inconscientemente, como diría el Chavo, sin querer queriendo, permite que se repita el mismo acto que sufrió ella en su hija. Y entonces es una forma de redoblar el sufrimiento. Por un lado, como ella cuando fue hija, cuando fue niña, y ahora cuando es madre. Y a su vez lo transmite a su hija. Entonces es interesante, digamos, todas esas consecuencias que la dinámica familiar ejerce sobre el psiquismo de los niños y sobre todo para el futuro adulto, ¿no? Porque la forma como nosotros enfrentamos el mundo en adultez, en la adolescencia, tiene que ver también en las experiencias de vida que tuvimos en la infancia, principalmente a partir de la relación con la familia. Hombre, Fabián, muchas gracias. Profe Harold. Fabián, investigador psicoanalista. Hombre, interesante, no sabía muchas cosas. Ya ahora no puedo decir no sabía, porque me despejó muchas dudas. Ya viene la despedida, pero no me quería despedir sin que antes nos dijeras una reflexión pequeña sobre familias, ya sea funcionales, disfuncionales, una frase. O sea, escuché varias frases hoy muy buenas. O sea, algo que quieras dejarnos a todos. Pues yo creo que podría cerrar simplemente invitándolos a que de pronto se piensen de manera individual, pero también se piensen a nivel familiar, en términos de las posibles consecuencias que pueden estar desarrollándose y al mismo tiempo de que puedan pensar en la psicología y en el psicoanálisis como una posible opción de acompañamiento. O sea, la psicología no es para las patologías graves, ¿sí? La psicología es para encontrar un acompañamiento que me permita enfrentar todas esas experiencias de vida desde la infancia que fueron complejas, que fueron conflictivas y poder darles una vuelta, es decir, poder resignificarlas y que eso no se vuelva un obstáculo para mi vida adulta, sino por el contrario, que encuentre nuevas formas de confrontar cada situación. Entonces esa es la invitación, ¿sí? Los invito a que se acerquen a la psicología, a que puedan de alguna manera hacerse la pregunta ¿quién soy?, ¿cómo soy?, ¿por qué soy? Y tratar de encontrar una respuesta a ello. Entonces, muchísimas gracias, Harold. No, a ti, Fabián, muchas gracias. Primero, pues, por aceptar la invitación y por dejarnos muchas enseñanzas. Ya ahora entiendo un poco el concepto de la familia, la funcionalidad y la disfuncionalidad desde un punto de vista diferente. Agradecer a todos y informar que el podcast No Sabía es un espacio creado por la Universidad de Santander UDES para hablar de esos temas de los que deberíamos estar conversando, pero que no lo hacemos porque no sabíamos que debíamos estar hablando de eso. Entonces nos vemos en otro capítulo. Harold, muchas gracias. No.